Muy buenos días a otra grabación de nuestro podcast, Hablemos Podcast. El día de hoy tenemos el placer de tener a Álvaro García Pimentel, un titán del sector financiero, sin duda. Más de 40 años de experiencia en industria, 25 años como director general de Merrill Lynch y ahora presidente de la MIB, una gran personalidad. Viene hoy a platicar con nosotros sobre la reforma del mercado de valores, la importancia que tienen las emisoras simplificadas y la importancia que pueden tener el mercado en el camino, en el mercado de valores y para las pymes y para las empresas mexicanas. La idea, como ustedes saben, nosotros hablamos siempre de 5 niveles de maduración de las empresas: nacimiento, crecimiento, consolidación, alta calidad y spin-off. Y lo que Álvaro nos va a platicar es por qué esta nueva herramienta que genera un mercado mid-cap, que genera una opción de tener high yield en el mercado, por qué esta herramienta es importante, por qué las empresas que no son spin-off, que no son enormes, se van a poder beneficiar ahora con el mercado de valores. Álvaro, bienvenido, mucho gusto tenerte por aquí. Platícanos de tu bebé, la reforma de la ley del mercado de valores. Bueno, muchas gracias. Primero, pues sería injusto no darle reconocimiento al secretario de Hacienda, a Rogelio Ramírez de la O, porque pues creo que él tiene la paternidad de esta reforma tan importante para México. Él la diseñó en buena parte, la empujó fuertemente, la pasó por el Congreso y tuvo que negociarla a niveles muy altos dentro del gobierno de México. Así es que yo creo que la paternidad es de él, ¿no? Nosotros cumplimos con la función que me encomiendan las casas de bolsa y las operadoras de fondos de inversión, de impulsar todo aquello que pueda generar un crecimiento sustentable del mercado de valores. ¿Por qué es importante esta reforma? En México tenemos 5 millones de unidades económicas, de las cuales solamente 1.800.000 de ellas son formalmente constituidas. Y son formalmente constituidas apenas el 30% de estas empresas, porque hay pocos incentivos en muchos casos para que la empresa informal se convierta en formal. Y uno de los principales es que no existe una fuente de financiamiento para las empresas que ofrecen mayor riesgo en el financiamiento. Y pues esta reforma cumple con llevarle financiamiento a las empresas que generan pues más riesgo, que son empresas más débiles en muchos casos, y que por lo tanto a la banca y a otras instituciones financieras no bancarias pues les cuesta mucho trabajo prestarles por las reservas de capital que tienen que hacer cuando le prestan a una de estas empresas. Ahora, tener 1.800.000 empresas formales para la economía número 12 de México es muy poco. Muy poco. Pero se explica mucho ello porque de 1.800.000 solamente 600.000 tienen financiamiento institucional. Quiere decir que un banco, una SOFOM o una SOFIPO les prestan dinero a las empresas y eso es muy escaso. Hoy hablaba el Banco de México que de las MIPYMES apenas 1 de cada 10 recibe financiamiento institucional. Eso es muy grave, eso limita mucho el crecimiento de la economía. Decía el otro día el subsecretario de Hacienda que pues, si tuviéramos un esquema de financiamiento corporativo en México completo, incluido ¿no? La economía de México podría crecer hasta 2 puntos porcentuales más. Eso quiere decir una generación no solamente de riqueza, sino de bienestar poblacional muy importante, como sucede en otros países del mundo. Muy importante. Platícanos un poco, me voy a ir al paso 1 de la reforma. Platícanos un poco estas reformas simplificadas que hemos estado platicando de ellas, que han estado saliendo en los medios, que ya se publicaron las leyes secundarias. ¿Qué son? ¿Qué significa que haya una emisora simplificada? ¿Qué es lo nuevo que va a haber en el mercado? ¿Cuál es la diferencia contra lo tradicional? Mira, lo tradicional, buena pregunta, Pedro. Lo tradicional era, o es, porque todavía existe, es que una empresa contrata un despacho de abogados, unos auditores y va a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores
a buscar hacer su oferta pública, ya sea de acciones o de bonos o de certificados bursátiles, mejor dicho. Ese proceso duraba entre 8 y 18 meses y por lo tanto era altamente caro. ¿Por qué? Porque habría que pagarle a los auditores, a los abogados durante 18 meses y entonces solamente las empresas muy grandes tenían la solvencia económica para pagar un proceso tan terriblemente caro. Además es muy importante algo, pero que hay que dejar muy claro a tu audiencia, es que no te aseguraba que pudieras hacer tu colocación. O sea, ya habías gastado ese dinero y pues no tenías la seguridad. Tenías algunas indicaciones de interés, pero eso no te aseguraba que ir a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de que a la hora de que terminaras, estuvieras listo para hacer la oferta, tuvieran los tomadores de tus acciones o de tus certificados bursátiles. Lo que hicimos nosotros es proponerle al gobierno que hiciéramos un esquema como se utiliza en los principales mercados del mundo, a través del cual no vas a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, sino hasta el final del proceso. Entonces la empresa va con una casa de bolsa, la casa de bolsa le estructura la operación de acuerdo a los manuales que tienen las bolsas de valores en México, y una vez que estructuran la operación, solicitan el Registro Nacional de Valores Intermediarios y colocan los valores en las bolsas de valores. En el caso de deuda, por estar en el Registro Nacional de Valores Intermediarios, tiene la exención del IVA en la colocación de los bonos, y te evitas también una retención de impuestos del 25% de la tasa de interés. Y pueden comprarlo las AFORES y los fondos de inversión en México. Además de los extranjeros, hedge funds y todo lo demás, ¿no? Claro, ellos no necesitarían que estuvieras en el Registro Nacional de Valores Intermediarios. Pero es muy atractivo decir, voy a comprar un valor que está registrado en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Digamos que es una tarjeta de presentación muy importante para el colocador en relación contra los inversionistas institucionales locales y los inversionistas institucionales extranjeros. Para los empresarios también pues, es muy interesante esto que mencionas de que se vuelven valores, porque al final del camino, entiendo, los que registren sus empresas, los que listen las empresas en la parte de capitales, también la empresa pasa a ser parte de un valor financiero en lugar de ser acciones privadas que se guardan en la bolsa, ¿no? En una caja fuerte, digamos, ¿no? También eso, la tarjeta de presentación para un empresario, decir tengo una empresa pública, es otra, ¿no? Haces una pregunta enormemente sofisticada, pero para variar. No solo eso, un empresario que coloca sus acciones en el mercado tiene muchísimos beneficios, y déjame decirte los principales. Primero, sabe cuánto vale su empresa, ¿no? Y no es una apreciación emocional o intelectual del director de la empresa o el presidente del consejo, es algo que el mercado lo dictamina y por los resultados de la empresa es valuable. Esto es muy importante, pero sobre todo en las empresas familiares, porque uno dice, pues soy socio, tengo X porcentaje de tal acción, pero la acción vale $1 o vale 500 o vale 50,000. Es difícil saberlo. El mercado es perfecto. Yo comparto la teoría de Adam Smith de que el mercado tiene toda la información y sabe evaluar perfectamente los valores que están en él. El segundo tema es que estar listado en un mercado de valores sí obliga necesariamente al empresario a tener cierta estructura mínima, algún tipo de gobierno corporativo, emitir estados financieros auditados periódicamente, tener informado al mercado el desarrollo de la empresa, y eso ordena hacia adentro y beneficia hacia afuera al empresario. Eso yo creo que es uno de los principales beneficios. Pero si no fuera suficiente, es muy importante un empresario que tiene su empresa listada en el mercado, que está acreditado en el mercado por la actuación que tiene su acción en el mercado, financieramente tiene muchos beneficios. Automáticamente el empresario puede tener una discusión
muy distinta con aquellos inversionistas que pueden comprar sus bonos, certificados bursátiles, pero no solamente en México y con los fondos o con las afores mexicanas, sino con los extranjeros. Porque una de las ventajas que tiene una persona que toma un bono de una empresa listada en el mercado, ya sea en bonos o acciones, sabe que puede tener algún tipo de cobertura por el riesgo de esa empresa. Y eso es un valor que abarata muchísimo el financiamiento para los empresarios. Se crea un producto que se llama Credit Default Swap, que es la forma en la que el inversionista dice, oye, yo tengo 2% de preocupación o 5% de preocupación en el riesgo de esta empresa, entonces voy a cubrir ese riesgo a través de un producto derivado que me proteja de este riesgo. Interesante, porque además no solamente tienes la posibilidad de cubrir el riesgo, tienes la posibilidad de tener mayores inversionistas que puedan tener acceso a ese papel. Hay una percepción en el mercado, que creo que tú nos vas a decir si es mito o es realidad, pero hay una percepción de que es más barato el crédito bancario a veces que el crédito al mercado, que es muy caro llegar a los mercados. Y entiendo que es parte de lo que están buscando con parte de esta reforma simplificada, bajar el costo de llegar al mercado en una primera instancia. Mira, no era un mito, hoy sí es un mito. Con esta oferta, con esta reforma, las ofertas de valores van a tener algo que es muy natural en tener. Antes tenías pocas fuentes de financiamiento, entonces el financiamiento era caro, ¿ok? No hay dinero más caro que el que no hay, ¿ok? Ahora, teniendo una fuente de financiamiento a través del mercado de valores, en donde concurren, como ya dijimos, las afores, los fondos de inversión, los family offices, o los inversionistas calificados, porque este no es un producto para el inversionista de menudeo, para las personas que no conocen, no son profesionales de las inversiones o no tienen suficientes recursos para invertir en este tipo. Es un producto sofisticado, si le podemos llamar de alguna forma. Hoy por hoy, con una concurrencia adicional ilimitada de recursos, fíjate el nombre, ilimitado de recursos. ¿Por qué? Porque la banca tiene límites por el índice de capitalización, por el límite propio de los recursos. Las SOFOMs y las SOFIPOS pues también tienen limitación de fondeo. Claro. El mercado de valores no tiene limitantes. Es una fuente sin límites de financiamiento. Eso necesariamente va a hacer que las tasas a las que se financian los empresarios y las tasas y los precios a los que pueden vender sus acciones sean muy, muy competitivos. Así sucede en otros mercados del mundo. Platícame, obviamente ya estuvimos hablando un rato de las ventajas para la empresa en particular. Platícame de las ventajas que tiene para el mercado como tal. Hace rato me dabas un número que a mí me sorprendió del tipo de emisiones que se hacen, de este tipo de emisiones, el número, la cantidad que se hacen en otros mercados como Estados Unidos. Platícanos las experiencias internacionales y lo que creemos que puede llegar a pasar, obviamente no mañana, pero con el desarrollo de este mercado con estas nuevas características. Bueno, una de las problemáticas que hemos encontrado en la MIR es que hay falta de conocimiento del empresario mexicano de la enorme fuente de financiamiento que es el mercado de valores. Para eso creamos un instrumento vía internet que se llama AMIR Conecta, a través del cual el empresario puede meterse directamente al portal de la AMIR, que es amir.com.mx, buscar el micrositio de AMIR Conecta, meter su solicitud de financiamiento, reestructuración o colocación, con muy, muy pocos datos y muy sencillos, y en el momento que le da Enter, le llega a las 36 casas de bolsa que hay en México, y las 36 casas de bolsa lo buscan, no las 36, pero las que les interesa el negocio, lo buscan, y así ya tenemos 9 empresas. Hablaba yo con una SOFOM hace un par de días y me decía que están buscando cerca de 1,000 millones de pesos de financiamiento. Me dice, Álvaro, ¿sabes la concurrencia de las casas de bolsa? Estoy feliz, me están ayudando muchísimo. Tenemos unas casas de bolsa que son lo más profesionalizado del mundo, pero con un mercado muy pequeño.
Ahora me preguntabas de los números internacionales. Mira, el número que tengo más presente es el número de los Estados Unidos, que es el que genera más información en cuanto a este tipo de ofertas. Allá las ofertas se llaman ofertas privadas y hay dos tipos. Una que se llama 144A y la otra se llama regulación S o Reg S, ¿no? En Estados Unidos, en 2020, hubo 41.200 ofertas. De este 41,000. 41.200. En México no En pasamos, un año. en México no pasamos de 300 ofertas. No tenemos 300 ofertas, tenemos 300 emisiones en el mercado. Hoy, que muchas de ellas llevan 40 años listadas ahí, ¿no? Tienes empresas maravillosas que son un porcentaje muy alto del valor de capitalización del mercado de valores. Pero en México hemos tenido una oferta en 7 años. Una oferta en 7 Una años oferta en contra 7 años. 41,000. Una de acciones y a lo mejor 8 de bonos, pero con emisiones recurrentes y todo. Pero el número de empresas que han salido al mercado es muy pequeño en México. La economía de Estados Unidos es más o menos 20 veces la economía de México. Si tuviéramos que tener una proporción de eso, tendríamos que tener en México cerca de 2,000 ofertas al año entre deuda y capital. 2,000 ofertas al año entre deuda y capital. Y claramente no tenemos ni una fracción que se pueda contar en porcentaje del tema, ¿no? Estamos hablando de 1 al millar. Exacto. Es muy incipiente. Claramente, muy incipiente el mercado mexicano. Ahora, ¿cómo esta reforma pues, va a traer inversiones nacionales e internacionales? Pues creo que queda más claro, ¿no? Que queda clarísimo que puede ser. Ahora, el Plan México es un plan muy agresivo, muy interesante, muy ambicioso del gobierno. ¿Cómo crees que el Plan México pueda complementar esta reforma o esta reforma complementa el Plan México? Mira, el Plan México, para empezar, creo que es un gran proyecto del gobierno de México. Creo que la presidenta Sheinbaum entiende perfectamente bien cuál es la problemática de México, pero si te das cuenta, en el apartado de MIPYMES se resalta muchas veces que en México no hay financiamiento para el pequeño y mediano empresario. Creo que el problema que tenemos es que no haya financiamiento, es que no hay un financiamiento institucional, porque tristemente cubrieron ese hueco usureros o gente incluso de dudosa procedencia que financiaron a las empresas de una forma muy cara, muy poco eficiente. Y pues las empresas nuestros empresarios mexicanos, yo lo repito mucho, que son los mejores empresarios del mundo. Y te lo voy a probar, Pedro. Fíjate con lo que tiene que lidiar un empresario mexicano todos los días, ¿no? Fíjate, tiene que lidiar con la corrupción, con el derecho de piso, con un régimen fiscal que en muchas ocasiones es poco accesible y en casi todas implacable. ¿Okay? Con una competencia en muchos casos férrea. Compiten con empresas nacionales y extranjeras que tienen controles sobre el mercado en muchos temas. Entonces, para el empresario pequeño y mediano es imposible llegar a competir en muchos de los casos, ¿no? Pero lo que más importa es que no tiene financiamiento. Entonces, tú imagínate, Pedro, estamos en el umbral de muchas oportunidades a través del Plan México, a través del TEMEC, a través del nearshoring, y nuestros empresarios pues se quedan nomás mirando. ¿Por qué? Porque no hay lana para establecer nuevas cadenas de producción, nuevas cadenas de suministro, para aprovechar las enormes oportunidades que tenemos en México. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Y es dinero que podría generar el crecimiento enorme de los empresarios. Claro, la falta de liquidez siempre es un tema. Nunca falta el cliente que nos habla y nos dice, oye, yo tengo más mercado de lo que puedo aguantar mi capital de trabajo, ayúdame a conseguir dinero. ¿Cómo le hago para tener más liquidez en la bolsa del negocio?
podría ganar mucho más dinero si tuviera disponible dinero a tasas accesibles, ¿no? Porque esa es la otra cosa. Siempre hay dinero disponible pagando tasas del 5%, 10% mensual. Sin duda hay dinero disponible en el país de los usureros, de esta parte desorganizada. Yo creo que las SOFOMES hace 18 años vinieron a organizar una parte de ese mercado. Me da la impresión de que este es el siguiente paso que tiene que dar la economía mexicana. Y hoy en día, alrededor del 40% del primer crédito de una pyme viene de una SOFOME. Hace 18 años no existían las SOFOMES. Sin duda, creo que ese camino, esto que puede hacer esta nueva oportunidad de financiamiento del mercado, puede ayudar a que las SOFOMES se financien mejor. Mencionabas hace rato que las SOFOMES tienen problemas de financiamiento. Por supuesto que esto puede ser una oportunidad para ellos también, que pueden llegar a conseguir más dinero para hacer su misión. Dos, las empresas un poquito más medianas, ¿no? Porque claramente una pyme que tiene 5 personas trabajando en la organización no tiene todavía acceso a esto, aunque sean simplificadas, pero sí una empresa, pero sí ya una que tiene 15, 20 empleados, de repente empieza a tener acceso a poder acercarse a este tipo de herramientas. Te quisiera preguntar, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener mínimos una empresa para poderse acercar al mercado de valores con estas nuevas reglas? Y si sabes cuáles eran los anteriores, como para explicarle a la gente la magnitud que tuvo esta reforma en cuanto a aterrizar el mercado de valores hacia el empresariado mexicano. Mira, los requisitos, digamos, principales son tener un gobierno corporativo. Muy importante, aunque no vayas a hacer emisiones. Eso te sirve para... es como no comer comida chatarra, ¿no? O sea, es algo que necesitas tener. Que todos deberíamos hacer. Todos lo deberíamos hacer, no todos lo cumplimos, pero no deberías hacer. Y la segunda es tener estados financieros auditados. Yo te diría que si cumples esas dos, puedes entrar a la discusión, ¿no? Déjame nada más recalcarte un número de nuestro último punto. Según los números de Coparmex, el 25% de las MIPYMES de México, por lo menos una vez al año, tienen que empeñar maquinaria o equipo para poder pagar la nómina. 25% de las MIPYMES tienen que empeñar. Tienen que irse a casas de empeño para tener liquidez para pagar la nómina. ¡Wow! Y luego, por lo menos una vez al año. Y por eso no hay generación de riqueza. Ni de empleo. Ni de empleo, claro. O del empleo que México debería de generar, porque sí se genera empleo, pero podemos tener el triple de empleo que generamos, ¿no? Déjame darte un número. Tú hablabas brillantemente de que el financiamiento tiene que existir, pero tiene que ser competitivo y tiene que ser razonable, ¿no? Que al 5 o 10% mensual, pues seguro hay lana, ¿no? El chiste es que haya lana a precios razonables y que se refleje el costo del dinero con el riesgo que estás ofreciendo. ¿Estás de acuerdo? Déjame decirte algo muy sencillo. Una empresa, un estudio de la ABM, que me parece importantísimo, dice que una empresa de no tener financiamiento, así tenerlo, crece 7 veces las inversiones que realiza. 7 veces. 7 veces. 6 veces sus ingresos. 5 veces la producción que genera. Y oye este número. 4 veces el número de empleos que genera año con año. 4 veces el número de empleos, 5 veces la producción, 6 veces los ingresos y 7 veces las inversiones. Eso es lo que nos ha faltado los últimos... A través de acceder al financiamiento competitivo. Exacto. Eso cambia, es que eso cambia por completo el panorama empresarial del país. Mira, por eso te digo que el subsecretario Edgar Amado me decía el otro día que si tuviéramos este esquema de financiamiento completo, la economía de México podría crecer hasta 2 puntos porcentuales más cada año.
2 puntos. Es que no incluye nada más esto, ¿no? Sino incluye que las SOFOMs, las SOFIPOS tengan fondeo para poder... O sea, es un circuito de financiamiento que tenemos que desarrollar, pero este es un gran paso. Y esto es un brazo para que las SOFOMIS y las SOFIPOS tengan financiamiento, para que puedan a su vez darlo a un mejor costo, más accesible. Finalmente, lo que son integradores de financiamiento, las SOFOMIS y los SOFIPOS, pueden tomar los créditos pequeños, juntarlos y venderlos al mercado. Y sin duda, la parte que es clave de esto que has estado mencionando es que el mercado de valores es una fuente ilimitada de recursos, porque no solamente existen los recursos nacionales, existen los recursos internacionales, que en el mercado de valores sí lo ven. Que hoy en día un crédito privado, que una empresa que está buscando crédito en México no tiene acceso a los inversionistas internacionales. Claro. Sí lo tiene a través del mercado de valores. Fíjate, eso que dices, Pedro, perdón que te interrumpa, dentro de la reforma, la Secretaría de Hacienda brillantemente, tengo que decirlo que brillantemente, incluyó algo que se ha llamado el producto estructurado. Porque no quisiera que se quedara en tu podcast la idea de que esto es para cierto tamaño hacia arriba. Este producto estructurado es un producto que se lista en el mercado, se fondea, es decir, los inversionistas ponen dinero en el producto y está pensado para financiar emisiones de 10, 15, 20, 30 millones de pesos. Que eso es como funciona en Estados Unidos, pero el hecho de que lo lleves y lo listes en el mercado hace que tenga la información suficiente, que el que está poniendo su dinero ahí conozca la estructura del manejo y que quienes lo manejan, que se llaman el General Partner, lo que hacen es vigilar que se le preste a la gente correcta, a la empresa que tiene su estructura de gobierno corporativo y que tiene sus estados financieros auditados y que cumple con los procesos que tiene que cumplir un empresario. Esto es muy valioso porque los productos estructurados además pueden ser muy creativos en la forma de buscar financiamiento para las empresas. Claro. Y sin duda, los empresarios que puedan tener acceso a estos créditos, que no son tan grandes, no son menores también, 10 millones de pesos tampoco es para cualquiera, sí. Pero 10 millones de pesos pues es un crédito que de repente a una empresa mediana se lo dan en sucursal bancaria, ya está compitiendo con las sucursales, ya está compitiendo con el financiamiento incluso de las SOFOMES, ¿no? Ya no es tan amplio, ya no es tanta la diferencia. Yo me acuerdo cuando para pisar los mercados se requerían 300, 400 millones de pesos para que te tomaran el teléfono claro. y te invitaran una taza de café, ¿no? Claro. Claramente esto es una cosa significativamente diferente y no hemos tocado la parte que todavía no sale en el mercado, que todavía no sale las reformas secundarias, pero la parte de fondos de cobertura, que sin duda también va a venir a ayudar en este tipo de financiamiento, ¿no? Mira, tocas un punto importantísimo, Pedro. Los fondos de cobertura en el mundo hacen las veces de estructuras de financiamiento también, pero la ventaja tiene muchísimas ventajas, pero déjame hablar de las principales. Es que es un fondo que puede operar productos derivados, opciones, que puede operar apalancamiento, es decir, puede pedir dinero prestado y puede, a través de productos derivados, hacer coberturas y disminuir los riesgos. Todos estos productos, tanto la oferta simplificada a través del mercado de valores, el producto estructurado y los fondos de cobertura, todos esos son canales de financiamiento al empresario. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa cuando hay exceso o no exceso, suficientes recursos? Las tasas de financiamiento necesariamente bajan. Claro. Y es lo que estamos buscando, que haya financiamiento competitivo para el empresario mexicano, que es un bucanero, que todos los días pelea con lo que ya mencionamos. Lo único que le falta es, pues ahora sí que el dinero para poder establecer y aprovechar. Déjame darte un número. Entre México, Estados Unidos y Canadá, juntamos 500 millones de consumidores de alta gama. 500 millones de consumidores de alta gama. Es el mercado sin duda más importante en el mundo por mucho. Por mucho. Incluidos países como China o la India, por ejemplo, que tienen mucho más habitantes, pero no de alta gama. Claro. No consumen de alta gama.
Entonces, déjame decirte otra cosa. Los empresarios de Estados Unidos y de Canadá tienen fuentes de financiamiento muy adecuadas, a precios muy competitivos, y los mexicanos no. Entonces, los únicos que no estamos aprovechando el mercado de 500 millones de consumidores son los empresarios mexicanos, los pequeños y los medianos. Esta reforma diseñada por el secretario de Hacienda lo que hace es, le abre la puerta a ese 1.200.000 empresarios que no tienen financiamiento hoy en México para que puedan competir y aprovechar el beneficio de venderle a 500 millones de consumidores. Y sin duda, esto cambia significativamente. Es que yo estoy impresionado con lo que esto puede generar para la economía de México, porque si bien hoy no tienen financiamiento, ya vimos los números, 5 veces, con que un porcentaje menor de los empresarios de México tomen estas ventajas, si sube 5 veces su nivel de ventas, eso ya te puede generar un cambio significativo en la economía del país. Un cambio significativo en los empleos, en el ingreso de la gente, en cómo aprovechamos lo que todo el mundo está hablando, ¿no? Del nearshoring y de todo esto que se viene, de acceso de las empresas que están buscando tener proveedores más cercanos. Claro. ¿Cómo podemos aprovechar eso si no tenemos herramientas para financiarlos? Ahora, ya existen las leyes, ahora hay que aprovecharlas. Claro. Ese es el otro paso, ¿no? Claro. Porque claramente estos cambios tan significativos, tan de fondo, no son de la noche a la mañana. Obviamente, las AFORES, los operadores de fondos, van a tener que empezar a entender de cómo se come esto, no es tan fácil. Yo digo, también las empresas van a tener que empezar a participar y al principio picar piedra como con cualquier cosa nueva en un mercado, ¿no? Como le pasó a los SOFOMES hace 18 años. Yo recuerdo hace 18 años, era imposible que los SOFOMES consiguieran crédito para financiar, para fondearse. De repente empezaron a tener que fondearse con el financiamiento que no era el más adecuado, que era el Friends and Family. Pero era lo que había. Claro. De repente, con los pasos, para mí son un natural que tiene que migrar hacia los mercados con esta nueva herramienta, y sin duda desarrollos inmobiliarios, las pymes productivas, todo lo que es la industria. Sin duda hay grandes oportunidades aquí en el mercado para esto. Álvaro, me da mucho gusto haberte tenido aquí. La verdad es que creo que queda claro por qué digo que es un titán del sector financiero, el buen Álvaro. Es para mí un honor platicar contigo siempre. Y creo que la audiencia podemos invitarlos a que se acerquen, a que lean las reformas, a que pregunten. La verdad es que claramente no va a ser un camino, no es algo rápido, pero tampoco debe ser lento. Y esto, pues, si no nos vamos a las 2.000 emisiones que tú decías al año, pero con que lleguemos a 200, lo que puede cambiar el país es espectacular. Claro. No, muchas gracias, Pedro, muchas gracias a TM Sourcing. Para mí es un honor estar en este podcast, compartir con ustedes las grandes ideas que traen, el empuje. Son el tipo de empresarios que necesita México. Así es que muchas gracias. Álvaro, viniendo de ti es un gran halago. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y bienvenidos. Nos vemos en la siguiente edición del podcast. Hablemos Podcast, Conversaciones de Éxito. Gracias.